Estados Unidos está desplegando 5 portaaviones en el Pacífico Occidental justo ahora. Casi la mitad de su flota de portaaviones. Con el USS Carl Vinson en Guam, el USS Theodore Roosevelt en Hawái y el USS Ronald Reagan que está en Japón, y también está movilizando en estos momentos el USS Abraham Lincoln, y también finalmente está movilizando el USS George Washington. Todos están en ruta. Estados Unidos está claramente marcando su territorio. ¿Y a dónde van? Están perfilándose rumbo hacia China. Pero, ¿qué impulsa esta demostración de fuerza? Estados Unidos se encuentra financiando conflictos en Ucrania y Gaza, pero también está enfrentando un obstáculo importante: el estancamiento del Congreso, como ustedes saben, sobre una solicitud de ayuda que supera los $95,000 millones, destinados no solamente a estos conflictos, sino también a aliados claves como Israel y Taiwán. Esta es la nota del día, déjenme mostrársela. Como siempre, les enseñamos nuestras fuentes. La incertidumbre sobre la aprobación de estos fondos, de hecho, en el Congreso, hoy está planteando muchas dudas sobre la fiabilidad de Estados Unidos como un socio protector. Y parte de esta respuesta, en este contexto, vemos esta estrategia que está desplegando Joe Biden, que parece muy clara. Está queriendo mostrar un músculo militar para compensar la incertidumbre financiera y diplomática. El problema es que este enfoque puede no ser suficiente y también es demasiado peligroso. La ayuda militar y los despliegues estratégicos, aunque son impresionantes, como este tipo de notas estridentes, en donde vemos la movilización de la mitad de sus portaaviones rumbo a el Pacífico Occidental frente a las costas de China, puede parecer imponente, pero también es peligroso, sobre todo frente a un gigante como China. Y esto no va a reemplazar el soporte económico tampoco va a reemplazar la seguridad a largo plazo que buscan sus aliados estadounidenses. Y lo que se hace evidente en el descontento que hoy se está expresando por líderes de las islas del Pacífico, como por ejemplo, estamos hablando de Micronesia, las Islas Marshall y Palau, y también quienes están advirtiendo que la demora en la ayuda económica prometida por Estados Unidos podría empujarlos hacia la órbita de la influencia de China e irse de las manos de Estados Unidos. China, por su parte, no enfrenta estas trabas burocráticas para extender su influencia económica y militar. Xi Jinping no necesita lidiar con un Congreso dividido, no necesita lidiar con consensos, y es una ventaja, por supuesto, muy significativa en su estrategia de expansión global en China. En contraste, estamos viendo la presencia militar estadounidense que, aunque es muy poderosa, corre el riesgo de ser percibida como una respuesta muy superficial a problemas que requieren soluciones más profundas y más comprometidas. Después de esto también estamos viendo la tensión en el mar del sur de China, especialmente entre China y Filipinas, que nos dice cómo se están haciendo todos estos despliegues militares de Estados Unidos y que también tienen un objetivo muy claro. El objetivo es el mismo: reafirmar compromisos de defensa mutua con aliados claves en la isla, pero sin dinero adicional. Llegan con los bolsillos vacíos. Y la frecuencia de los encuentros hostiles y la posibilidad de un enfrentamiento directo hoy nos están mostrando lo volátil que es esta región y el papel tan crítico que están jugando los portaaviones estadounidenses en la disuasión de estas agresiones. Este panorama que estamos viendo nos está revelando una verdad muy incómoda, sobre todo a Washington. La fuerza militar por sí sola nunca va a ser suficiente para asegurar los intereses estadounidenses, ni tampoco para asegurar la estabilidad de este tipo de regiones tan críticas, porque a medida que Estados Unidos se encuentra navegando por este mar de desafíos literalmente geopolíticos, también se está enfrentando a la tarea de equilibrar el uso de este poderío militar con estrategias mucho más difíciles que suplan a la falta de recursos económicos en el consenso. El problema es que para muchos de los aliados de Washington, cuando se acaba el dinero, se acaba el amor, Alba. Así es, se acaba el dinero, se acaba el amor, se acaban los aliados, se acaban las relaciones comerciales y vienen las sanciones. Y vienen los problemas en el matrimonio. Así es. Fíjate que un buen amigo me dijo alguna ocasión,
cuando seas grande, estaba yo soltero y chavo. Digo, sigo chavo, pero más chavo. Y me dijo, cuando seas grande vas a entender que muchos de los problemas en un matrimonio entran por la cartera. Y déjame decirte que muchos de los problemas diplomáticos en la geopolítica internacional, Alba, precisamente entran por la cartera. Así es, por la cartera, por los recursos energéticos, por la seguridad, por la militarización. Pues por lo pronto, hoy estamos viendo este problema, Alba, que podría escalar en las próximas horas, porque estamos viendo una demostración de músculo, rudeza innecesaria, ante la falta de dinero, ante la falta de las promesas incumplidas que hoy estamos viendo de fondos que le había comprometido Washington. Digo, lo más claro es, por supuesto, los recursos que se habían prometido a Ucrania, a Israel y a Taiwán. Esos son los más grandes. Pero hay muchos otros recursos que se habían prometido a bastantes islas de las que se encuentran hoy en disputa en el mar de China Meridional, a todas estas que son aliados claves para Estados Unidos y que la única manera en la que se les estaba disuadiendo a cargarse del lado occidental era dólares, muchos dólares. Pero obviamente hoy las prioridades cambian. Además tenemos el problema con los hutíes en el Mar Rojo, en el Mar Negro, el problema con Ucrania, el problema con Israel. Pregúntame sobre el problema con Irán esta mañana diciendo que la Antártida es suya también. El problema con Rusia. El problema con Rusia. El problema en la Guyana venezolana. Y el último de los actores al que les va a tocar un poquito de dinero está precisamente en el mar de China Meridional, que hoy están viendo que si se acabó el amor, pues es muy sencillo. En el momento en el que se acaba el amor, también se acaba el dinero. La militarización de Estados Unidos en el Cuerno de África está creciendo ahora con la construcción de 5 nuevas bases en Somalia. Y esta es una jugada estratégica que merece una mirada muy detallada. Oficialmente, el objetivo es combatir el terrorismo enfrentando a Al-Shabaab, que es un grupo que está vinculado con Al-Qaeda que ha intentado tomar el control de Somalia desde el año 2006. A lo largo de los años, Al-Shabaab ha sido empujado fuera de la capital, que es Mogadiscio, y sus fuerzas pues han sido reducidas gracias en gran parte a la Brigada Danab, una unidad de comando élite somalí entrenada y equipada por Estados Unidos. Esta brigada es conocida como la Brigada del Relámpago. Ha demostrado también ser muy efectiva en la lucha contra Al-Shabaab, lo que ha llevado a Estados Unidos pues a reforzar su compromiso con el proyecto porque ha visto muy buenos resultados. La ceremonia en Mogadiscio, que contó con la presencia de altos funcionarios somalíes y por supuesto estadounidenses, marcó el inicio de la construcción de 5 nuevas bases destinadas exclusivamente para la Brigada Danab. Esta decisión de encerrar a Al-Shabaab es un intento claro de Estados Unidos pues de consolidar su presencia militar en la región y con esto asegurar una victoria contra el terrorismo. Sin embargo, este movimiento también levanta preocupaciones y muchas preguntas sobre las implicaciones más amplias para la estabilidad regional. Primero, la exclusividad de estas bases para la Brigada Danab plantea unas interrogantes sobre la dinámica interna de las Fuerzas Armadas somalíes y la relación entre Somalia y, por supuesto, sus vecinos, particularmente Etiopía y Somalilandia. La reciente alianza entre Etiopía y Somalilandia, que otorga a Etiopía acceso al puerto y una sección de su costa, ha tensado las relaciones. El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, busca acceso al mar, prometiendo a cambio el reconocimiento de Somalilandia como Estado independiente de Somalia, un movimiento que por supuesto ha provocado muchísimas protestas en Somalia. Este contexto sugiere que la militarización de Estados Unidos en Somalia podría tener consecuencias no intencionadas, según esto, exacerbando las tensiones en una región ya de por sí pues muy volátil. Si bien pues el enfoque oficial es la lucha contra Al-Shabaab, la presencia incrementada de las fuerzas especiales entrenadas por Estados Unidos pues podría influir en el equilibrio de poder y en los conflictos territoriales y políticos que de por sí ya hay muchísimos en la región.
Además, si algo nos ha enseñado la historia es que la militarización, especialmente cuando es liderada por potencias extranjeras muy grandes, raramente es una solución a largo plazo para la paz y la estabilidad. Aunque la Brigada Danab ha tenido éxito en combatir a Al-Shabaab, la construcción de bases militares estadounidenses en Somalia podría ser vista como una extensión del alcance militar de Estados Unidos en África, lo que podría alimentar las narrativas antiestadounidenses y aumentar el reclutamiento de grupos extremistas y, por supuesto, su diversificación. Y mientras Estados Unidos busca asegurar el Cuerno de África contra las amenazas terroristas, la complejidad de la geopolítica regional y las implicaciones de su estrategia militar merecen que sean analizadas. Las soluciones a los problemas de seguridad en Somalia y en el Cuerno de África en general, pues requieren más que fuerza militar. Necesitan enfoques que aborden las causas de esos problemas, las causas de los conflictos, que promuevan un mejor desarrollo económico, porque los recursos están ahí, son recursos naturales, y por eso vienen tantos intereses exteriores. Y por supuesto que haya instituciones democráticas y un Estado de Derecho. Y en este delicado equilibrio del poder que hay entre la democracia, el desarrollo y la estrategia política, pues Estados Unidos es el que está liderando todo esto en Somalia, y esto podría ser visto como un arma de doble filo contra Estados Unidos, con el potencial tanto de asegurar una estabilidad en Somalia como de provocar mayores tensiones en una región estratégicamente crucial para ellos, pero que también es sumamente inestable. Si algo hemos visto en África es que es un polvorín. Sí. Se desatan golpes de Estado por todos lados. Pero Dios bendiga a estas tropas estadounidenses, porque van a regalarle democracia a Somalia, un país dictador, y pronto vamos a ver sistemas democráticos. Todo para que no nos bajen. Facebook, soy buena onda, ¿eh? Ya no dije tiene lo que que ver querías. con petróleo, no tiene que ver con gas, no. no tiene que ver con el hecho de que, por supuesto, hay que recordar que Somalia es una de las principales reservas de petróleo y gas natural que tiene África. Tiene también una gran cantidad de minerales, además del petróleo y gas, que estamos hablando de hierro, estamos hablando de estaño, de yeso, de bauxita, de cobre, de sal, de arena natural. Por ejemplo, la arena natural es uno de los nuevos oros del mundo. Posiblemente oro, hablando de oro. Como tú dijiste, los recursos marítimos, que no nada más son sus aguas, su pesca. Estamos hablando también de explotación y del acceso estratégico al mar. Y yo creo que también tenemos que echar una miradita hasta dónde esto puede estar jugando un papel en Somalia, en un momento en donde no solamente sea una legítima preocupación por regalarles democracia, sino por otras estrategias, sobre todo cuando el dinero se agota. Es decir, estamos precisamente hablando en el tema anterior que hay un paquete de ayuda financiera estancado en el Congreso y que hay dificultades para ayudar a sus aliados con los que se tienen precisamente más, compromisos, como Ucrania, como Israel, por supuesto, como Taiwán, nos decían por aquí nuestros amigos, muchos otros conflictos que hay. Y acordarse de Somalia así como de la nada, en un momento donde el bolsillo te aprieta, está como raro, ¿no? Pues no, está como raro, porque te aprieta el bolsillo, pero también te aprietan tus reservas. Es te una estás acabando. Exacto, porque esto es una inversión. Claro. O sea, evidentemente es una inversión. Todas son una inversión, pero esta es una inversión en donde es una inversión más redituable, porque sí, le vas a invertir en bases militares en 5 que van a ser tuyas, pero no vas a gastar tanto en armas porque no hay un conflicto declarado. O sea, ahí es ganar, ganar. Le pones tantito y le sacas mucho. Sobre todo que lo que sí es cierto es que Somalia es un polvorín. Pero digo, hay muchos polvorines en el mundo. Hay muchas guerras olvidadas en el mundo. Digo, está también el frente de los hutíes, que a mí me parecería, francamente, que debiera de ser más prioritario que Somalia en estos momentos para asegurar el tránsito del 12% del comercio mundial. De verdad, yo no sé qué hay en esta estrategia de la administración, una de las últimas estrategias de la administración actual de Biden, pero de lo que sí estoy seguro es que es una inversión. Claro. No es una concesión democrática. No. Eso sí, hay que estar seguro, sobre todo en momentos donde hay prioridades financieras que atender.
Australia y México tienen un enemigo en común, uno muy poderoso. Comencemos con Australia. Recientemente, una oleada de doxing dirigida a cientos de judíos generó una gran desestabilización. Este incidente, en el que se filtraron, por cierto, en Facebook detalles muy personales como nombres, imágenes y profesiones de alrededor de 600 personas, ha sido atribuido precisamente a activistas pro-palestinos. ¿Qué tiene todo esto que ver con México? Déjenme contárselos en un momento. Pero primero, en respuesta, el gobierno australiano está tomando medidas ya para ilegalizar el doxing, que es básicamente un acto de invasión en línea de la privacidad personal que consiste en divulgar sin consentimiento de información personal con la otra intención, pues, de acosar, de humillar o de amenazar a las víctimas. El doxing no solamente se ha convertido ahora en una herramienta para el acoso en línea, sino que también puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas. Y hoy Australia planea imponer multas precisamente para tratar de reducir o eliminar a las plataformas de redes sociales que se prestan a este tipo de actividades que ponen en riesgo la protección contra el discurso de odio, básicamente. Comencemos con este discurso de odio. Esta práctica del doxing lamentablemente no es única de Australia, y aquí es donde entra México. Desde las protestas antigubernamentales que ya vimos también en Hong Kong en el 2019, después vimos que emergió de nuevo en el conflicto en Ucrania, en donde el doxing se utilizó como una herramienta para acosar e intimidar a varios individuos en contextos globales. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan de las protestas del 2014 en ese conflicto, cuando había un intento de golpe de Estado, de revuelta en Ucrania, y a todas las personas que estaban ahí marchando en esas protestas le llegaron mensajes de textos diciendo que por haber acudido a las protestas iban a estar bajo vigilancia y supervisión. Es decir, se localizó por la ubicación de los teléfonos quienes participaron en las protestas. Y a pesar de todo esto, hay plataformas como TikTok que han definido y han prohibido explícitamente el doxing, mientras que hay otras como Facebook y Twitter, ahora X, que no tienen ninguna política clara sobre esto. Luego estamos viendo otros países que simplemente han implementado leyes específicas contra el doxing, otros dependen de legislaciones más generales y otros simplemente no han hecho nada. Y aquí entra México. El reciente caso de México, donde se filtró una base de datos con información personal, si ustedes recuerdan, apenas hace no más de 3 semanas, una lista con 319 periodistas y activistas, incluidos youtubers, que han cubierto las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es un claro ejemplo de cómo el doxing se está convirtiendo hoy en una herramienta de intimidación y de acoso en el ámbito político. Este incidente, más allá de ser un ataque directo a la libertad de expresión, hoy está poniendo en evidencia la vulnerabilidad de los datos personales en esta era digital y la necesidad también de una legislación más estricta y medidas de protección adecuadas para salvaguardar la privacidad en línea. Esta filtración, de la que fuimos testigos en México apenas hace unas semanas, sobre todos los datos de quienes habían ido a cubrir las conferencias de la mañanera del presidente López Obrador, evidentemente en una estrategia para generar odio, para generar rechazo e incluso exhibiendo datos personales de muchos de estos periodistas, no solamente compromete la seguridad personal de los afectados, sino que también amenaza con caldear los ánimos en un ya polarizado ambiente político, específicamente en el contexto de las próximas elecciones presidenciales en México. Y esta información incluye detalles como, por supuesto, nombres completos de los periodistas, nombres completos de los youtubers o influencers, correos electrónicos. También se filtró su RFC, su fecha de nacimiento, números telefónicos personales y los medios para los que trabajan. Incluso también se publicó su fotografía y su copia de su identificación oficial, de su INE. El hecho de que estos datos puedan haberse obtenido mientras se acreditaban en este sistema de acreditación de prensa de la Presidencia de la República, como sugiere la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales 3R3D, en un hackeo
o en una colación de un grupo hasta ahora desconocido con un ánimo de dañar más que al presidente, pues a las personas que cubren estos medios, porque más allá de que un medio de comunicación, llámese el Reforma, el Universal, La Jornada o un medio de comunicación independiente vaya a cubrir esas ruedas de prensa, exponer sus datos personales, la gran mayoría periodistas, refleja un problema muy grande de cómo el doxing hoy también es un enemigo, no solamente en Australia, sino en México, que está poniendo en peligro la seguridad de datos y la privacidad en línea, que al igual, repito, que como Australia deberían de tomarse medidas legislativas para combatirlo y sobre todo para atarle las manos por fin a plataformas como Facebook, como Instagram, como X, porque es algo que cada vez vemos cómo crece más y está poniendo en peligro a muchas personas, Alba. Claro, yo creo que no va a haber cartas en el asunto y debería de haber hasta que le toque a los diputados y senadores les filtren sus bonos, dónde viven, el nombre de la novia, los correos electrónicos. ¿Con quién se comunican? ¿Quién se comunican? ¿Qué se comunican? Entonces, todo eso, cuando eso se filtre, entonces les va a doler y entonces ya van a querer legislar. Cuando debería de ser desde este momento, porque no debe por qué publicarse quiénes van a la mañanera. Sobre todo su INE, su dirección personal, exacto, sus teléfonos. Porque tú estás consumiendo el producto del medio. Si su medio, ya sea el Milenio, el Universal, el que sea, el periódico que sea, el medio de televisión que sea, va a cubrir la nota, envía a un reportero, no tiene por qué salir toda su información personal, porque no está cometiendo ningún delito. Simplemente está haciendo su trabajo y su trabajo es ir a Palacio a escuchar la conferencia de prensa que hace todos los días el presidente. Claro. Si se levanta y dice algo, ok, se levantó y hizo una pregunta, pero no tiene por qué salir su información personal. Te caiga bien el medio, no te caiga bien el medio, te caiga bien o no te caiga bien el presidente. Esa es información que no se debe hacer pública, ni su RFC, ni su nombre completo, porque pone en peligro y vulnera la seguridad de la persona. O sea, ellos van... Ahora, hackers ha habido siempre. Sí, claro. El problema es que estas plataformas como Facebook o Twitter, sobre todo Facebook, que no puedes poner muchas cosas porque enseguida hay restricción, pero para otras hay apertura total para prácticas como el doxing. Precisamente acaba de ser citado Mark Zuckerberg de nuevo al Senado estadounidense. Y ahí ofreció una disculpa pública por poner en riesgo a niños, a menores de edad y a familias completas. Claro. Pero claro, en México nadie lo está citando y en México nadie le está amarrando las manos para que regule todo este tipo de prácticas que, por cierto, podrían terminar en tener una influencia electoral a través de plataformas digitales y de medios o dirigidos desde ya se vio en Estados Unidos. Exacto. No es algo que no pueda pasar. Ya se vio en Estados Unidos. Y por supuesto, al filtrar esta información en México, no solo se está poniendo en peligro al reportero, al medio, al que haya ido, al que se filtró, está poniendo en peligro a toda su familia. Porque si algo sabemos es que hay mucha gente que se apasiona demasiado. Claro. Mira, dice Lourdes Amador, ya aclararon que fue un hackeo, ya está muy antigua la información. Sí, el problema no es que haya sido un hackeo, ese es solo un ejemplo, Lourdes, del doxing. Y de la falta de regulación legislativa en contra del doxing y de esta práctica que déjame te muestro, va a volver a pasar una y otra vez hasta que no se sancione o se amenace con sanciones graves o multas enormes a las plataformas digitales si no toman medidas drásticas para prevenir que esto pase. De hecho, Lourdes Amador, el doxing es eso, es un hackeo y la publicación del hackeo en las redes sociales. Eso es el doxing. Porque, por ejemplo, si alguien lo hackea, pero a la hora de que lo quiere publicar en Facebook, Facebook lo restringe, pues entonces no llega a mayores. Exacto. Estuvo mal el hackeo, pero afortunadamente no logra llegar a una cantidad masiva de personas para hacerle un daño a esa persona, que es precisamente lo que encaja en la definición de doxing. Y nuevas prácticas salen en redes digitales a una tecnología que avanza a pasos agigantados y que pues también nuestras legislaciones tienen que avanzar
en los mismos pasos Sí. agigantados. No nos podemos quedar atrás en las legislaciones porque el mundo está yendo muy, muy rápido. Como les decíamos, en las visas de nómadas digitales, México se está quedando atrás. En la implementación de una ley contra el doxing, México se está quedando atrás y ya tuvo un hackeo como el que estábamos poniendo de ejemplo. Ya debían de estar legislando. Es una buena oportunidad, por cierto, porque viene un cambio en el Congreso de la Unión, hay candidatos a diputados y entonces lo que tenemos que escuchar es cuáles son sus propuestas legislativas, qué es lo que quieren llegar a hacer, porque hay mucho por hacer y poco se ha hecho en el ámbito tecnológico. Aclaro. En este ámbito tecnológico, yo creo que hay cosas que la verdad que bueno, por ejemplo, el tema de las bolsas de plástico. Eso está muy bien. De un solo uso, México lo prohibió mucho, pero mucho antes que Canadá y que muchos otros países, pero en otros que nos ponen en riesgo, nos hemos quedado atrás. Y es una buena oportunidad para pues aquellos que quieren o están corriendo para diputados, por ejemplo, para tener buenas propuestas y nosotros para saber por quién votar en base a sus propuestas. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.